Ahora sí, estamos en la segunda parte de este episodio muy interesante sobre todo el tema de los límites entre adolescentes y adolescentes. Si no has visto el episodio anterior, míralo porque hay mucha información que te va a hacer pensar muchísimo. Cerramos con el tema de la formación de carácter, Dani, y todo lo difícil que dijiste algo bien interesante que me llamó la atención en la sesión pasada, es el tema de cuando nosotros dejamos tener a nuestros hijos que tengan novio desde de adolescentes o desde chiquitos sin darse cuenta se están como preparando para ser infieles, o prácticamente algo así dijiste, ¿no? O sea, están... Sí, o sea, se está formando algo en ellos, ¿no? Se está formando un carácter de infidelidad por la incapacidad de sostener relaciones, ¿no? Entonces, hay un apego, el cerebro está diseñado para generar un apego con la persona con la que te casas. Ese apego se sucede por el contacto físico, ¿no? Se genera oxitocina, serotonina, dopamina, pero esas hormonas lo que hacen es hacer unas marcas en las neuronas que te asocian con esa persona, te conectan con esa persona, pero cuando tú rompes con el novio, y entonces el cerebro tiene que literal pasarte por un proceso de luto, como si se hubiera muerto esa persona, para que esos enlaces neuronales se rompan. Pero luego te pones con otra persona y otra vez oxitocina, y otra vez contacto físico, y otra vez besos, y otra vez, y de repente se empieza otra vez a formar en la costra, por así decirlo, de la relación anterior, se empieza a formar una nueva relación, pero luego la vuelves a romper. Y luego te vas con otra y luego haces otra cosa. Y lo que empieza a pasar es que se atrofia, científicamente comprobado, se atrofia la capacidad de apego por estar cambiando relación en relación. Y estadísticamente está comprobado que un joven que empieza desde los 13 años a tener novia, tiene en promedio 8 a 10 novias antes de casarse. Y un joven, ¿no? Hombre o mujer, que se esperan hasta los 18 20 años, tienen una o dos máximo. Entonces, eso es importante. Es Muy importante enseñarles a nuestros hijos, ¿no? A tener límites en sus emociones y no decirle te amo a la primera chava que se les atraviese y que les haga sentir bonito, ¿no? O sea, ten límites, sé responsable de lo que dices, ¿no? Cuida tus palabras y les hemos enseñado a nuestras hijas, ¿no? No tiene nada de malo que te guste a alguien. No tiene nada de malo que veas a alguien y te haga sentir maripositas. Dios te diseñó de esa manera. Pero no porque sientas algo significa que tienes que hacer algo. Y así le estamos enseñando a manejar sus emociones, ¿no? Fíjate, Dani, ok, ahorita en el momento que estamos grabando este podcast hay un desafío muy fuerte, bueno, siempre hay desafíos, ¿no? Pero en los Sí. actuales con nuestros adolescentes es de que ahorita nuestros hijos los adolescentes están yendo a la secundaria, preparatoria, poniendo la secundaria, y están recibiendo un adoctrinamiento social muy fuerte sobre el tema, ahora en el tema de género, ideología de género, redes sociales, toda la era digital, y es algo que pareciera como que se nos sale de control, se les sale de control a papás. Ahí, o sea, ¿cómo le haces cuando estás luchando tú como padre contra todo un sistema? Por ejemplo, un sistema te va a decir esto y esto y esto y esto. Y tú tienes tu hijo adolescente que todos los días va a bombardear y que sus amiguitos a lo mejor, porque a lo mejor sus padres, sus amigos no tienen o no tienen una conciencia paternal efectiva, lo que tú que le Ujú. quieras llamar, y se enfrentan a una realidad dificilísima. ¿Qué límites, de qué manera, cuál es la manera más prudente o más sabia de comenzar a enfrentar eso y poner límites para que no sean afectados por todo eso, pero de manera sabia, ¿no? O sea, teniendo en Sí, cuenta que no todos tienen un trasfondo de fe y otros sí, sí, claro. otros no. ¿Cómo le hacemos ahí? Sí, mira, es que mencionas una palabra bien importante, ¿no? Y yo sé que este podcast se llama Padres Inteligentes, ¿no? Mm, Pero el siguiente nivel es Padres Sabios, porque inteligencia es conocimiento, pero sí, sabiduría es conocimiento aplicado, ¿no? así es. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, en otras Ujú. palabras, el tomar en cuenta a Dios, ¿no? Entonces, es muy difícil saber con certeza que estoy actuando sabiamente si no tengo esta referencia absoluta de lo que es sabio y verdadero, ¿no? Hace rato que me preguntaste, o más bien en el episodio anterior que me preguntaste sobre con qué límites empezaría. Fíjate, por ejemplo, cómo algo tan conocido y tan popular como los 10 mandamientos son los límites que Dios tuvo que ponerle al pueblo después de que rompieron el primer límite, ¿no? O Sí, sí, sí. sea, Ujú. y muchas veces tenemos que hacer eso como padres, o sea, empezamos con pocos límites, pero si vemos que lo rompes, pues ni modo, vamos a tener que incrementar la cantidad de límites porque no supiste sostener la libertad que te dimos en este marco, ¿no? Pero Dios nos da estos 10 mandamientos y son
límites de comportamiento humano. Y no matarás, no mentirás, es un límite, ¿no? No codiciarás las cosas de tu vecino, no te meterás con la esposa de tu vecino, honrarás a tu padre, eso es un límite, así no me puedes hablar a mí. Yo soy Ujú, tu papá y hay un límite, ¿no? ujú, Entonces, es muy difícil tener límites absolutos en una cultura de verdades relativas, ¿no? Pero si nos vamos a los fundamentos de la verdad de Dios, esos son verdades absolutas y son bases absolutas para formar una familia. Y Jesús lo dijo de esta forma, ¿no? El que escucha mi palabra y la obedece, yo lo comparo a un hombre que levanta su casa sobre roca. ujú. De tal forma que cuando vienen los vientos y las tormentas, la casa permanece de pie porque los fundamentos son de roca. En cambio, escucha mi palabra, pero no la obedece, es como quien hace su fundamento sobre arena. Y sabes, la cultura es arena, es un poquito de todo, es un sincretismo de ideologías y de pensamiento humano y inclusive hasta religioso, todo mezclado. Un revolvedero de cosas que no tiene cohesión y a la hora que vienen los vientos, a la hora que vienen las tormentas, la casa se colapsa, el proyecto se colapsa porque los fundamentos eran muy débiles, ¿no? Entonces, uh, no sé si ¿Cómo contesté le la hago pregunta. con el tema? Mi hijo fue a la escuela y le dijeron que podía ser niña. Ah, ¿Y ah, o sea, qué límites le pongo? O sea, ¿qué hago? O sea, claro, claro. no puedo Fíjate poner a pelear con que él. sí, más bien, fíjate, yo creo que hay que parte del desarrollo, y quizás no tiene tanto que ver con límites en específico, pero más con el proceso formativo en el que tenemos que estar involucrados de nuestros hijos, que es formar criterio, no solamente formar carácter, sino Ok, formar criterio. Y cuando les enseñamos criterio a nuestros hijos, le estamos enseñando a pensar y le estamos enseñando a identificar el mensaje y al mensajero. No solamente consumir las cosas con la mente apagada, con el cerebro apagado, les estamos enseñando a masticar las cosas y entender el mensaje que me están queriendo transmitir. Y si están debidamente vacunados y reforzados con principios y verdades, van a poder distinguir las mentiras. Dicen que en las casas de cambio, la mejor forma de enseñarle a un cajero a identificar billetes falsos es ponerlo a tocar billetes verdaderos todo el tiempo, ¿no? De forma que cuando llega un billete falso a sus manos, lo detectan así. Y es que ok, nosotros como padres no podemos estar en la escuela todo el día, no podemos estar en la calle con sus amigos, no podemos estar en las redes sociales todo el tiempo, no podemos, pero sí podemos sembrar algo en ellos que los acompañe a donde quiera que ellos vayan. Y eso son verdades absolutas y enseñarle a distinguir las mentiras. Entonces, yo me he dado cuenta de esto con mis hijas. Por ejemplo, vamos desde chiquitas, íbamos al cine y veíamos una película de Disney, veíamos una película ujú, dirigida a niños, pero con mensaje. Y les preguntábamos, hijas, ¿se dieron cuenta del mensaje que trae esta película? Y al principio era, pues, no, no. Ah, mira, se dieron cuenta cómo te quisieron decir que el matrimonio no es algo valioso. ¿Te diste cuenta cómo te quisieron decir que tú puedes definir quién eres en vez de el que te creó? ¿Te diste cuenta cómo? Y entonces empezaron a identificar ese tipo de cosas. Y ahora vamos al cine, ya ahora ven, obviamente ya pueden ver películas ya dirigidas a adolescentes y todo eso, o series en casa y todo eso. Y ellas mismas nos dicen, ah, vi esto, identifiqué esto, vi que el perfecto. mensaje era esto. A final de cuentas es comunicación. La música, las redes sociales, las películas, Netflix, es comunicación. Y en la comunicación hay un emisor, un receptor y un mensaje, ¿no? Entonces seríamos muy vulnerables si no identificáramos que siempre hay un mensaje y siempre hay un emisor. Entonces, ¿quién está emitiendo los mensajes de lo que estamos viendo? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué quieren adoctrinar en el corazón de nuestros hijos, ¿no? Hay personas que dicen eso, no sé si te he escuchado escucharlo a ti, te ha tocado escucharlo, Dani, que dice, no, yo voy a dejar que él crea que él crea lo que quiera. Yo no le voy a imponer que crea nada, y que hay que creer lo que crea. Lo que sabes, o sea, está haciendo una presa fácil, ¿no? Contra el sistema, ¿no? Sí, y yo creo que va a sonar un poquito rudo lo que voy a decir, pero es Dale. bastante ignorante hablar de esa manera, porque tal vez tú no los vas a adoctrinar, pero la cultura sí los va a adoctrinar. O sea, hay gente literal, ¿no? Ahorita si tú le creas una cuenta de YouTube Kids a tus niños, lo primero que les sale es un video de cómo vivir una vida LGTB. Es lo primero que les sale. O sea, antes de que busquen la primera cosa, hay una agenda LGTB que ya los está adoctrinando por ti. Entonces,
si tú eres pasivo en tu labor, hay gente activa en adoctrinar a tus hijos en creencias que van a lastimar su vida, que van a destruir su vida, que van a confundirles, que van a llevarlos a un destino completamente diferente a lo que Dios tenía proyectado para ellos, ¿no? Entonces, no podemos ser pasivos en formar valores, en formar carácter, en formar este criterio en nuestros hijos, porque si no, alguien más lo va a hacer un maestro, lo va a hacer un músico, un cantante, ¿no? Lo va a hacer un reggaetonero, Dios guarde, ¿no? O lo va a Peso hacer un Pluma lo va a artista. hacer. Sí, Peso Pluma le va a formar sus caras, porque pues, es la doctrina que están recibiendo cada que escuchan la misma canción una y otra vez. Entonces ponemos límites a lo que consumen. Dice la Biblia, el necio se alimenta de basura, pero el sabio tiene hambre de conocimiento. Entonces, ¿estás formando a tus hijos como necios que se alimentan de cualquier basura? ¿O estás formando a tus hijos como sabios que se alimentan de conocimiento? Fíjate que todo esto que dices, quiero comentar, mira, es la realidad, esa es la realidad, Dan. La mayoría de las personas, padres de familias, o sea, a nivel totalmente, no tenemos, no hay una educación paternal formal. O sea, los papás están trabajando para sostener a su familia, la mamá, el papá hacen lo que pueden, que a veces no nos da tiempo, no da tiempo para estas cosas. Es por eso que hicimos Ujú. hacer ese podcast, ¿no? Para ser más efectivos, más Sí, prácticos, que tengan claro, su universidad de paternidad en el celular, ¿no? O sea, y claro. diga, bueno, no puedo ir a una escuela de paternidad, una escuela para padres formal, no puedo porque no me alcanza la vida, pero bueno, por eso estamos aquí en esto, ¿no? Y el Ujú. primer paso de avanzar es a veces reconocer, pues, que a veces ignoramos cosas, ¿no? Y muchas Sí. veces, como te has de haber dado cuenta, a lo mejor lo que nos estás escuchando, a lo mejor mucho de lo que está diciendo Daniel, ni siquiera lo consideraste en tu vida. A lo mejor es como que, no, pues ahí que vaya fluyendo la cosa, a ver qué pasa, y mientras no le haga daño mal a nadie, pues está bien Prueba y así, error, ¿no? ¿no? Y no pasa nada. Y yo sé que son altos grados de ignorancia, pero no es que seas malo, papá. No es que seas malo, Sí. simplemente no hay una formación formal para eso. Nadie necesariamente es el padre, así me incluyo, o sea, pero el hecho de Ujú. estarnos elevando nuestra conciencia de aprendizaje nos ayuda mucho a darnos cuenta, ¿no? De ver qué pasa. Pero, por ejemplo, Dani, Sí. ahorita puede haber papás que nos están oyendo ahorita y dices, todo lo que has dicho, Dani, yo no oigo nada. No, o sea, no hago nada de lo que dices. No porque no quiera, porque no sabía. O sea, no Ujú. sabía. O sea, no es que simplemente para mí es nuevo. La realidad es que mi hijo tengo una relación tensa con mi adolescente porque no se disciplina, porque lo traigo machacando con el palo ahí encima, o estamos en conflictos con mi hija por esto. ¿Cómo le hago para comenzar bueno, creo que para poder establecer ciertos límites tenemos que empezar con una comunicación abierta, con una comunicación sana entre uno y otro? ¿Cómo le hago para establecer o restablecer una comunicación, en dado caso de que no esté, una comunicación saludable con los adolescentes de manera que podamos conectar y comenzar a avanzar juntos en esto? Yo creo que es buena pregunta porque lo primero que tenemos que dejar bien claro es cuál es nuestra motivación, ¿no? Y Ujú, la motivación, como lo decía en el episodio anterior, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces la ujú, motivación tiene que ser el amor. Pero a veces nuestros hijos dudan de nuestro amor porque lo único que reciben de nosotros es corrección. No hay palabras de amor, no hay palabras de afirmación, no hay palabras para reconocer quiénes son y celebrar y quiénes son como personas. Me encanta como Dios abre el cielo y le dice a Jesús, este es mi hijo amado en el cual me complazco, ¿no? O sea, que está haciendo afirmando su identidad de hijo. O sea, nosotros tenemos que invertir 5 veces más amor que disciplina en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque entonces cuando los disciplinemos, cuando pongamos límites, nuestros hijos van a saber, es que mi papá me ama, por eso me está poniendo este límite. No excelente. es un viejo gruñón que me quiera arruinar la vida, es el papá que me ama y me lo ha demostrado de mil maneras distintas. Esa es digamos, la motivación número uno. Pero la motivación número dos es que porque te amo, quiero una mejor vida para ti. Por lo tanto, voy a poner este límite. Entonces, en esa comunicación que tú mencionas, tiene que quedar bien claro para qué. ¿Por qué? Es porque te amo. ¿Para qué? Es para que seas esta clase de persona, para que vivas esta clase de vida, para que no cometas este tipo de errores. Para esto te estoy poniendo estos límites hoy. No te van a gustar, no son cómodos, pero te van a mantener en el camino. Cuando vamos en carretera, hay unos límites y te dicen, puedes manejar a 110 kilómetros por hora. Y no nos gustan esos límites. Pero esos límites aseguran que vas a llegar a tu destino, porque si vas a 150 kilómetros por hora y
se te atraviesa un bache, se te atraviesa un animal o se te poncha una llanta, probablemente no llegues a tu destino, te vas a matar. Entonces, los límites son para ayudarte a llegar a tu destino. Entonces, hay que comunicarle a nuestros hijos cuál es el destino al que los estamos visionando. Y esto es bien importante, David, porque mi destino no es que seas un doctor. Mi destino no es que seas un empresario. Mi destino no es la carrera, el perfil vocacional lo va a decidir cada hijo con sus características, pero mi perfil es que seas un buen profesionista. Mi perfil es que seas un buen esposo. Mi enfoque, perdón, es que seas un buen padre, que seas un buen ciudadano, que seas un buen hijo de Dios. Para allá te estoy llevando, por eso estos límites te están canalizando a ese destino, ¿no? Y sí, te van a frustrar tal vez, pero mi relación contigo, mi propósito principal no es agradarte, es formarte. Mira, sí, interesantísimo lo que dices. Y mira, ahorita mencionaste también al principio en el episodio pasado que los límites no son límites hasta que no sé cómo se mantienen, dijiste, ¿no? O sea, Son constantes en espacio y en tiempo. por ejemplo, ahorita estamos hablando de límites, comunicación abierta, ahorita hablamos de, ¿sabes qué? Hay que sembrar más amor, cuando la corrección venga, no la van a agarrar mal, o sea, Ujú. va a ser como que es como cuando haces feedback, ¿no? En el liderazgo, Sí, o sea, claro, claro. tiras acá y luego lanzas el cuchillo y luego, o sea, todo se ablanda ahí, pero, el cuchillazo, pero, por ejemplo, ¿cómo le hago? O sea, si no es parte de nuestra cultura familiar, o simplemente nunca puse límites, y hoy quiero poner límites, o sea, ¿cómo mantener esa cultura? O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, Lo que pasa es que platicábamos hace rato, ¿no? Como, pues el primero que se tiene que poner límites es uno, ¿no? O sea, el que ejemplifica límites es uno, ¿no? Entonces, si a ti te ven como, y esto es bien interesante para compartirle a los hijos, ¿eh? Los límites no se acaban cuando te conviertes en adulto. Ahora los límites te los pones tú mismo. Ya no tienes papás que te puedan los límites, tú te los vas a poner. Entonces, hijo, yo tengo límites en mi hora de llegada. Hijo, yo tengo un presupuesto, ¿no? Y yo gasto en base a un presupuesto, estoy limitado. Yo tengo límites en lo que consumo, ¿no? Si tienes la costumbre, por ejemplo, de tomar una cerveza, me tomo una, ese es mi límite, porque si me paso eso, me puedo emborrachar o estoy gastando dinero que debería usarlo para otra cosa. Tengo límites en a qué horas me levanto, a qué horas me duermo. Entonces, si nosotros vivimos una vida descontrolada, no tenemos autoridad para poner límites. Entonces, primero tenemos que empezar a poner límites nosotros y mostrarle a nuestros hijos cómo nos beneficia una vida con límites, ¿no? Lo segundo es ponerlo nosotros y ser constantes en esos límites. Porque los hijos te van a querer chantajear emocionalmente, te van a hacer ojitos de gato con botas y te van a querer que rompa. O sea, si tú les dijiste, no, nada más puedes por una hora, te van a querer empujar y empujar y empujar, pero tú estás parado con firmeza en el hecho de saber lo que estoy haciendo por amor a ti. Aunque no lo entiendas, aunque te duela ahorita, tú eres el inmaduro, yo el maduro. Yo voy a mantener los límites en lo que tú llegues a ser maduro. y mira, a ver, ahorita se mencionaste unas cosas que no puedo dejar pasar este momento para hablar de ese tema importantísimo para ir entrando a la recta final de todo esto. ¿Qué pasa, Dani? Y eso me ha tocado a mí escucharlo mucho. Bueno, no tanto, pero sí. Cuando el papá o la mamá viven como con culpa por el mal ejemplo que le han dado a sus hijos. Si un papá o un fidelidad, no sé, muchos escenarios, ¿no? Y me ha tocado, pues, es que David, es que yo hice esto y eso, y pues mi hijo, y como que con qué cara le pongo límites. Si, es más, si yo hice esto, o estoy en esa situación de mal ejemplo, y tú vas a decir, o sea, no, pues cambia tú primero, pero estás consciente que para cambiar toma tiempo. O sea, la gente a veces no cambia de un día Sí, para otro. Entonces, de lo sí, que cambio, me voy a esperar hasta que cambie para poner límites. O sea, ¿sí me explico? O sea, y luego entre más uno se hace más adulto, más tarda en cambiar. O sea, entonces, o sea, vives con esa culpa ahí? Estoy cambiando, estoy en un proceso de cambio, David, pero a la vez como que se sienten como con menos autoridad de poner límites por el mal ejemplo que están dando o porque han sido expuestos ante sus hijos de lo que han hecho. ¿Cómo le es que hacemos mira, ahí? yo creo que hay dos tipos, podemos dividir esta pregunta en dos casos, ¿no? Uno, el que cometió un error muy fuerte en el pasado y vive con la culpa y no siente que tiene autoridad sobre sus hijos por ese gran error que cometió en el pasado, Ajá, pero eso se pide perdón y por el error que cometí, que yo no quiero que tú vivas, te estoy advirtiendo le esto, doy ¿no? para allá. Ajá. Ajá, o sea,
yo estoy sufriendo las consecuencias de mi error y Ok, yo no quiero que tú vivas eso. Por eso te lo estoy diciendo, ¿no? buenísimo. Entonces, eso, o sea, lo volteamos, porque Ujú, lo que el enemigo se propuso para nuestra destrucción, Dios lo usa para nuestro propósito, ¿no? ujú, Pero el segundo caso donde, ok, yo tengo problemas de hábitos, digamos que tengo problemas de hábitos financieros y ando valiendo queso, estoy todo endeudado y todo eso, el, tú conviertes una actividad en un hábito después de 40 días de hacerlo. Yo ujú. creo que una vez que se ha convertido en un hábito, yo creo que ya tienes autoridad para decirle, no tengo todo perfecto, como dice Pablo, no lo he logrado ya, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y empiezo, pongo mi mirada hacia lo que tengo delante y doy pasos hacia adelante. Entonces, así avanzo, dice. Entonces, mira, hijo, a mí me afectó demasiado que no me pusieran límites en mi manejo del dinero. Y esto trajo consecuencias que hasta ahorita le están afectando a ustedes. Y hace 40 días tomé la decisión de hacer un presupuesto, de limitarme ese presupuesto y estoy empezando a pagar mis deudas poco a poquito, ahí voy. Entonces, tú también puedes hacer lo mismo desde ahorita para que tú no vivas las consecuencias que yo estoy viviendo. Entonces, no tienes que esperarte a ser perfecto, es que no hay padre perfecto, pero Más sí bien es tienes como una culpa que a veces trae el papá, ¿no? Así Claro, de... claro. Y esa culpa, mira, dice la Biblia algo bien impresionante, ¿no? Y pues como ese es el fundamento, digamos, de mis principios y valores como persona, pues Ujú, es mi referencia, ¿no? Que sí, yo sí, voy a sí. estar comentando, ¿no? Pero dice esto que a mí me encanta. Dice, mira, si en el Antiguo Testamento Dios perdonaba los pecados por el sacrificio de un simple animal, de un cordero, ¿no? Ujú. ¿Cuánto más el sacrificio de Cristo no limpiará nuestras conciencias de obras muertas, dice, ¿no? O sea, de lo que hicimos en el pasado, para que podamos servir a Dios. Y esto me encanta porque está diciendo, ¿sabes qué? Si tú permites, si tú recibes el perdón de Dios, vas a quitarle al diablo, por así decirlo, ese argumento de que tú no sirves, de que tú fallaste y todo eso, porque Jesús ya pagó por eso. Entonces tú ya puedes hacer lo correcto, porque ya el pasado ya no te puede acusar, porque ya fue pagado en una cruz, ¿no? Entonces, no podemos dejar que el diablo nos convenza de que nuestros fracasos pasados nos inhabilitan para ser los padres que Dios nos llamó a ser. Es más poderoso el trabajo de Jesús que nuestras fallas, ¿no? Para marcar nuestro futuro. Entonces, esa no es la excusa. El pasado lo usamos de ejemplo, de testimonio, pero el poder de Dios, ¿no? Les estamos demostrando a nuestros hijos que cualquiera puede cambiar tomado de la mano de Dios, ¿no? Fíjate que ayer me decía un papá, a esos días me decía, David, mi hijo me conoció de su primer matrimonio. Mi hijo me Ah, tenía miedo porque fui infiel, golpeaba a su mamá, era de lo peor. Y ahorita, después de ya algún tiempo, me dice mi hijo, papá, estoy muy orgulloso de ti por todo lo que has cambiado, ¿no? O sea, wow, claro. ya es una persona que está siguiendo una vida de fe, es una persona que está, rehizo su vida, ¿no? Me dio mucho gusto escuchar esa historia de ver cómo a veces los hijos no están tanto con ese dedo juzgador, ¿no? Es más bien como el papá a veces que trae la culpa y no, que no puede con ella. Pero, ¿Sabes qué es lo que sí decepciona mucho a los hijos? Que nosotros no reconozcamos nuestras fallas. Eso sí les ese sí decepciona es un y problema. eso sí nos roba autoridad. Que no que fallemos, que no reconozcamos nuestras fallas, ¿no? Entonces, cuando reconocemos nuestras fallas, les estamos enseñando a hacer lo mismo cuando ellos tengan fallas. Y eso es súper importante. Yo creo que es otro tema, ¿no? Ujú. Pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos que fallar es de humanos, ¿no? Y buscar a Dios es lo mejor que podemos hacer cuando fallamos, ¿no? Entonces, si nos guardamos nuestras fallas y las escondemos, solo se hacen más grandes, ¿no? Y es por eso que de repente te voy a compartir un testimonio personal, ¿no? Yo no le dije a nadie que estaba reprobando matemáticas en tercero de secundaria, no le dije a nadie, ¿no? Y yo quería con mis propias fuerzas pasar matemáticas, total que repruebo, y nunca le dije a nadie que no me iba a graduar de tercero de secundaria. Mi papá fue a la graduación y nunca mencionaron mi nombre, ¿no? Y mi papá llega a la casa y Wow. me dice, ¿por qué no fuiste a la graduación? ¿Qué pasó? Le dije, papá, es que reprobé matemáticas y pues no me pude graduar, ¿no? Y mi papá me dijo, ¿por qué no me dijiste que estabas mal? ¿Por qué no me dijiste que te podía haber ayudado, te podía haber contratado a un maestro de matemáticas, podíamos haber hecho algo, ¿no? Y me dolió un montón. Bueno, y al final de cuentas sí tomé clases de matemáticas, pasé la materia, ya entré a la prepa, todo bien, ¿no? Pero cuando le enseñamos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Las fallas las confesamos y encontramos perdón en Dios y nosotros mismos nos perdonamos, ¿no? Entonces, creamos ese ambiente de gracia donde, aunque te rompiste un límite, ven y platícame.
y te voy a ayudar a volver a establecer el límite, ¿no? Pero ven y platícamelo porque no puedes lidiar solo con tus fallas, ¿no? Muy interesante aquí con todo esto. Y mira, Dani, por cierto, eres ingeniero en cibernética, o sea, si sabes de Soy ingeniero en matemáticas, ¿no? cibernética. Terminaste, Sí, sí, aprend- sí ter- terminé ter- la carrera. terminaste aprendiendo de matemáticas, esas cosas de cálculo y cosas Sí, viviendo de que, eso. que yo andaba reprobando cálculo, por cierto, pero no reprobé. Te iba a decir en la prepa, ok, mantenerse firme, creo que todo lo que has dicho, pues obviamente es muy desafiante para los papás, para todo lo que estamos viendo, pero mm, a ver, supongamos que obviamente esto que estamos hablando pues va a ser de ayuda, ¿no? Pero ¿qué recursos o herramientas le recomendarías a los papás para crecer en esta área? O sea, no, espérate, pero antes de eso. Es la pregunta que se me acordé que te tengo que decir ahorita. A ver, Dani, tú tienes dos hijas, ¿verdad? Ajá. Te voy a poner en crucijas, esto va a quedar grabado aquí histórico, va a ser histórico esto que va a decir. Tú, o sea, ¿cuál sería el perfil del hombre que tú te gustaría que tu hija se casara? Wow. En temas de, fíjate, pero en Eh, temas, porque es una, va a ser una persona adulta, pero las áreas de carácter que te gustaría que tuviera desarrollada, o sea, porque eso se forma desde desde la adolescencia, ¿no? Entonces, sí, desde chiquitos, por ¿no? Pero ejemplo, diste en el clavo, porque en realidad lo que hay que fijarnos en el carácter, ¿no? Porque si te fijas en el dinero, pues, y si es un irresponsable, el dinero se lo va a echar. O que no tenga dinero, pues si no, pues lo descalifico porque no tiene dinero ahorita, pero si tiene un carácter esforzado y trabajador, va a tener dinero en el futuro, ¿no? y Entonces, te lo comento porque, por ejemplo, hablamos ahorita de los límites para adolescente y todo, y siempre como en la universidad, ¿no? Hay un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Entonces, por ajá, ejemplo, no estoy diciendo que sea la persona perfecta, pero bueno, ¿cómo? Y te lo puse, por ejemplo, con el futuro esposo de tu hija, porque le vas a poner más estándar a toda la cosa, ¿no? Decir, no, pues que acá, exacto. o sea, ¿cómo sería el perfil como de egreso? A ver, en carácter. Sí, yo creo que uno de los puntos claves es que sea una persona moldeable Ujú, y preferentemente moldeable por Dios, ¿no? ajá, Que sea un hombre que sepa rendir cuentas, ajá. ¿no? Que Muy sea un hombre que importante, es, sí. ajá, sí, o sea, que sepa tener una autoridad sobre su vida, que trabaje en su carácter, que Ujú, trabaje, que siga, o sea, en otras palabras, una persona trabajable, moldeable, ¿no? Porque ujú, esa persona siempre va a estar en constante crecimiento, ¿no? muy bien, Que ajá, sea una persona de corazón sano, que ya haya perdonado a sus padres, que no esté cargando con amarguras, con ira, con todo esto, ¿no? excelente. Que sea una persona esforzada y trabajadora, porque no importa la disciplina en la que se desempeñe, va a prosperar, ¿no? Y va a prosperar, va a llevar a su familia a prosperidad, ¿no? Y que sea una persona con un carácter fiel. Que sea una, o sea, si yo veo que viene de un patrón de estar cambiando de novia cada 3 meses, 6 meses, yo le diré a mi hija, sabes que tú vas a ser simplemente la siguiente de esta cadenita, ¿no? Entonces, preferentemente una persona que no venga así de saltar de relación en relación. Y te pregunto porque, te hago esta pregunta porque obviamente todos quisiéramos eso, ¿no? De nuestra, yo tengo dos hijos y me Ujú. puedo pensar, de hecho, hasta estaba orando yo, tengo mi bebé y dije, hijo, ¿con quién se va a casar? O sea, ya estoy pensando en eso, dije, Dios, y orando por su esposo, yo no, Sí, claro. pero, así como tú quieres eso en tu futuro, este, yerno, obviamente, pues tú también has formado a tus hijas pues, en un proceso de, mejor no igual, pero en esa línea, ¿no? No, Entonces, sí, o sea, es parte de la visión, como te decía hace rato, o sea, la visión tiene que ser la clase de hija de Dios, la clase de ciudadana, la clase de esposa y la clase de madre que vas a hacer. Ese debe ser nuestro enfoque, ¿no? Ya y, los cómo los va a definir ella, ¿no? sí, 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 Pero sí, el sí, qué sí. es, el qué sí, ¿no? El que sí, y esto lo comento porque los papás a veces no tenemos o no hay un perfil de egreso, porque simplemente, Dani, si una persona, un papá, no tiene unos valores sanos establecidos en su vida, pues, ¿qué Muy perfil va a interesante. haberme? O sea, luego te Claro. pregunto, ¿no? O sea, ¿qué perfil va a haber de egreso? O sea, ¿de qué me hablas? Mira, con que trabaje, no sé, y trabaje y se porte bien, ya con eso. O sea, es que hasta ahí Ah, aspira el perfil de egreso. Luego te lo preguntaba, ¿eh? O sea, ¿sí o no? sí, claro. Y pues ya, mira, mientras no me haya salido ratero ni vicioso, así dicen, ¿sí o no? Sí, Ya con sí, eso sí, sí. salió Ya ratero ni la vicioso, armamos, pues ya, ¿no? ahí está, pero va Sí, más o allá con de que eso. termine su carrera, ¿no?
Y en el caso de mis hijas, pues más o menos, en realidad más o menos son los mismos valores que yo estoy tratando de formar en ellas, ¿no? Y yo creo que me faltó uno súper importante que es el temor de Dios, ¿no? O sea, Ujú. si son temerosas de Dios, si les importa la opinión de Dios por encima de cualquier otra opinión, van a ser personas leales, van a ser personas fieles, van a ser personas honestas, honradas. Por eso los 10 mandamientos inician con el mandamiento número 1 de no tengas otros dioses, ¿no? O sea, nomás con uno, porque si no vas a obedecer al Dios que tengas, ¿no? Entonces, si tienen al Dios dinero, si tienen al Dios figura corporal, si tienen al Dios belleza, a eso se van a dedicar y a eso van a glorificar y a eso van a darle su lealtad y su fidelidad. Si tienen al Dios sexo, si tienen, o sea, a eso se van a dedicar, ¿no? Pero si tienen al Señor Dios, ¿no? Al Padre Celestial, a Jesucristo como su Salvador, entonces su fidelidad va a ser hacia Él y por lo tanto hacia los mandamientos de Dios, hacia la familia, ¿no? Entonces yo estoy tratando de formar a mis hijas en temor de Dios, estoy tratando de formar a mis hijas en responsabilidad, en esfuerzo, estoy tratando de formarlas en estabilidad relacional, no las he permitido tener novia hasta ahorita, ¿no? Las he tratado de estar formando ¿qué otra cosa hablamos? En rendición de cuentas, Ah, en sí, también. someterse a la autoridad, ¿no? En ese tipo de cosas. Por ejemplo, no solamente son ellas mujeres que rinden cuentas a sus padres, sino tienen líderes en el grupo de jóvenes Ah, que yo súper. he facilitado y yo he acercado para que ellas tengan con quién más rendir cuentas además de nosotros, ¿no? Porque un día van a tener que funcionar en una estructura de autoridad en un hogar y si no saben funcionar en una estructura de autoridad va a ser un problemón. Problemón, ¿no? Y no, mira, Ajá. la verdad que parte del por qué también, eso es como que parte del por qué quisimos iniciar este podcast de papás, es porque yo también soy padre de dos hijos y dijo, ¿sabes qué? Una manera muy efectiva de seguir aprendiendo es escuchar a gente que va más adelantada que yo, no sé qué, no es que quiera sonar un Claro. poquito egoísta, pero dije, bueno, aparte que hace para todos los papás, también yo aprendo mucho, ¿no? De hoy me llevo bastante de todo lo que dices, definitivamente, Dani, gracias por todo lo que nos has dicho. Y algunas herramientas finales, aparte de comprar tu libro de papás, Mm. de qué herramientas o recursos pudiéramos adquirir o dónde podemos seguirnos equipando del tema de la crianza, o sea, algún Ujú. material que recomiendes o ideas La verdad es que hay buen material, ¿eh? Y mira, yo sé que la mayoría de la gente dice, pues es que los niños no vienen con un manual, pero sí, sí hay un manual, se llama la Biblia, ¿no? Y es el manual de vida para formar hijos, para sí, matrimonio, para todo, ¿no? Entonces sí hay un manual y pues hay que leer ese manual, ¿no? Pero también hay muchos libros, muchos buenos libros inspirados en la Biblia sobre paternidad, sobre temas en específico que a lo mejor tú estás enfrentando como padre. Por ejemplo, hace unos días estábamos en un retiro de matrimonios compartiendo y una pareja hizo una pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo mi hijo es muy respondón y empezó a decir cosas así, ¿no? ¿Qué hago, no? Y le digo, ¿sabes qué? Yo leí un libro muy bueno que se llama Ten un nuevo hijo para el viernes, del autor, del doctor Kevin Leman, y me ayudó muchísimo, ¿no? Y así como esos libros hay muchos. Por ejemplo, los 5 lenguajes del amor del adolescente es buenísimo. sí. El libro de cómo hablar para que tus hijos escuchen y cómo escuchar para que tus hijos hablen es buenísimo sobre comunicación, pero lo mejor que puedes hacer es ir a una iglesia cristiana, ve a una iglesia cristiana y dile, tengo un problema con mis hijos en esta área y te van a decir, ah, mira, aquí está este libro, órale, chútatelo, ¿no? Entonces sí hay mucho material, mucho buen material. El clásico es el del, ¿cómo se llama? El doctor Cloud, ¿no? De límites, ¿no? Límites a los Ah, adolescentes, ¿no? límites a los adolescentes, sí, es específicamente este tema, sí está ese libro. Ahí viene mucho de eso, ¿no? Ah, Bueno, Dani, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de lanzar. Ha sido, ahorita yo me voy con mucha tarea. Yo tengo dos hijos también y estoy, ya dos hijos, fíjate, ya dos hijos. Qué qué rápido, ¿no? padre. Qué Sí, rápido, sí, sí. pasa la vida. Y sé que esto puede ayudar a muchos papás. Si tú nos estás escuchando, comparte este video, este audio a más personas para que nos eduquemos juntos en el tema de la paternidad. No creo que si somos mejores padres, por añadidura nuestros hijos van a ser beneficiados, ¿no? Definitivamente. Así que, Sí, le algunas estamos palabras haciendo finales, ¿eh? o sea, el impacto mi libro está inspirado en un salmo, Salmo 127:4, que dice que los hijos son como flechas en la aljaba del arquero y qué feliz el hombre que se llena de ellas, ¿no? Y sabes, estamos proyectando vidas que pueden cambiar realidades enteras, entonces no es poca cosa.
no menospreciemos la formación de vidas o sea, la oportunidad de formar vidas que tenemos en casa. Tiene mucho más impacto que formar una empresa, que formar un negocio, que formar una carrera profesional, porque estamos formando generaciones enteras y el impacto que van a tener nuestros hijos en el área en que se desempeñen, ya sea profesional, ministerial, empresarial. Si formamos hijos éticos, si formamos hijos sanos, si formamos hijos estructurados, van a cambiar cualquier realidad donde Dios los ponga. Entonces no es pequeña cosa, hay que tomar el tiempo para prepararnos. Y pues gracias, David, gracias por tenerme aquí, por invitarme a estar aquí contigo. Me encanta este tema, como te puedes dar cuenta, y pues es un privilegio poder compartir con tu audiencia. Buenísimo. Dani, una pregunta, ¿tu libro dónde lo podemos encontrar? Lo puedes encontrar en nuestra página vivoalternativo.com, vivo alternativo, como diferente, Ajá, alternativo.com. Ahí puedes encontrar nuestros 4 libros y tenemos un distribuidor en México que es Pescadito con K, pescadito.com, que ajá. a final de cuentas mi página te va a llevar a su página. Y en algunas librerías locales, sobre todo de Baja California, lo vas a poder encontrar. Aquí en los que viven en Mexicali, en Alfa y Omega está, ¿o no? Debe de estar en Alfa de Omega, pero como trabajan con mi distribuidor, no sé si en este Le voy a momento preguntar a tengan o no Armando ahí. tengan. Sí, puedes llamarle a Armando y decir, oye, tienes indispensable, a ver qué te dice. De Ah, todas maneras, aquí abajito, todavía vi que me aparece el enlace para aquí en el YouTube, aquí voy a poner el enlace de Vivo Alternativo para que tú te accedas ahí a los libros que tiene Dani y Cintia, su esposa. Y bueno, Dani, muchísimas gracias por todo para y un servirles. placer estar ahí contigo. Un abrazo, David. Nos vemos Nos pronto. vemos.